Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Creo que he estado haciendo las cosas bien y hemos comenzado la transmisión en vivo. Me gustaría que aparezca algún comentario haciéndome una manito o algo para darme cuenta que he hecho las cosas bien tecnológicamente y me están escuchando del otro lado. Voy a esperar un poco. La idea es que me puedan avisar si hay alguien del otro lado, si me están escuchando, con algún comentario que me dé la pauta de que apreté los botones correctos para iniciar la transmisión en vivo. Ahí veo el ojito que hay gente que está mirando. Ay, perfecto, gracias Dani. Bárbaro. Bueno, entonces, bárbaro, qué bueno que se escuche bien. Bueno, entonces vamos a comenzar la charla de hoy. Buen día, ¿cómo les va a todos? Eh, Comenzamos nuestra clase, charla, digamos que tenemos la tercera que tenemos aquí en vivo, en cuarentena, en el curso que estamos dando, que tiene que ver con, o que se llama Grecia y Roma para pensar la cultura hoy. Eh, Bueno, la idea, como ya lo hemos hablado otras veces, está vinculada con poder traer los ecos de nuestra cultura, este, de los inicios de nuestra cultura, de Grecia, de Roma, traerlos al presente y ponerlos en tensión, hacerlos dialogar y de alguna manera utilizarlos en la reflexión para pensar nuestra cultura hoy, ¿no? En este sentido es que yo he traído para la charla de hoy un texto que me gusta mucho. Ya a mis alumnos del curso se los he dado, que lo han tenido la posibilidad de leerlo con anterioridad, pero si hay alguno está sintonizando que no está en el curso, también lo va a poder buscar y leer posteriormente en internet. El texto es un texto de Albert Camus que se llama El exilio de Helena, un texto de 1947. Si ustedes lo ponen, lo buscan, digamos, en la web, lo pueden encontrar y leer. Es un texto de formato ensayo, ¿no? Es un texto entonces que me gustó mucho y que pensé en traerlo hoy para la charla. Albert Camus, este escritor francés, premio Nobel de literatura en 1957, que tiene una profusión de obras, un escritor con una densidad filosófica notable, un escritor, ¿no es cierto?, con un lirismo maravilloso, y que tiene una serie de libros icónicos. Uno de ellos es la novela La Peste, ¿no? Veía que últimamente la novela La Peste se ha convertido en un fenómeno editorial. Comenzó convirtiéndose en un fenómeno editorial en Italia, en Francia, pero ya he estado viendo notas que ha levantado los diarios de Argentina, hablando de esta obra de Albert Camus, lo cual muestra también cómo la literatura es un dispositivo para el pensamiento crítico. Es decir, La Peste es un clásico, si es un clásico es atemporal, y esta idea de poder traer, ¿no es cierto?, o utilizar estos textos clásicos para pensarnos hoy, está demostrado, por ejemplo, en este momento con la reeditación, que se haya reeditado la lectura de la novela La Peste. De todas maneras, no vamos a hablar de eso en la charla de hoy, no vamos a hablar de esta novela, sí vamos a hablar de un texto de Camus que se llama, como decía, El exilio de Helena, y que pertenece a un libro que es una compilación de artículos, de cuentos, ensayos de Camus, que se llama El verano,
Está dentro de ese libro El exilio de Helena. En este libro o en estos artículos en general, Albert Camus expone sus ideas, expone un poco sus pensamientos, pero lo hace, y por eso me interesaba también traer el texto, evocando al pasado. Es decir, él piensa su presente, su realidad, la cultura en ese momento, evocando al pasado. Y esto es lo que me ha parecido interesante para reflexionar nosotros también. Y también me ha interesado desde dónde escribía en ese momento Camus, cuál era su contexto, el posicionamiento. Este texto es de 1947, entonces lo tenemos que pensar en contexto de posguerra. Hemos hablado ya otras clases que la situación límite, así como la definía Jasper, es un dispositivo para la filosofía. Y hemos dicho también que esta situación que nosotros estamos atravesando hoy, la pandemia, ¿no?, es una situación límite. Bueno, Camus escribe este artículo, este ensayo del exilio de Helena, en un contexto de posguerra, que es una situación límite. Nosotros todavía no estamos en un contexto de pospandemia, pero sí podemos establecer una semejanza de situación límite, ¿no? La situación límite que es la guerra, la situación límite que es esta pandemia de carácter mundial, ¿no? Y entonces que esto haya sido escrito por Camus desde este contexto de situación límite, me parece también muy interesante ese posicionamiento para traerlo a la actualidad y poder revisar este texto de acuerdo un poco conforme a las demandas de nuestro presente, ¿no? Bueno, hay muchísimas cosas que se pueden rescatar de este texto. A mí me interesa destacar algunas cuestiones. Comencemos, por ejemplo, por el título, ¿no? El exilio de Helena, justamente, ¿a qué hace referencia Camus? Bueno, Camus señala en este texto, casi como una denuncia, que la contemporaneidad ha exiliado la belleza, ha exiliado a Helena, ¿no? Helena como símbolo de la belleza. Sabemos que Helena es un personaje de la mitología griega, de la épica, ¿no? La vemos presente casi como la columna vertebral de la causa formal de la guerra de Troya. Helena es la esposa de Menelao, del aqueo Menelao, que fue raptada por el troyano, príncipe pastor Paris, y es entendida como la mujer más hermosa del mundo, ¿no? Entonces, Camus, cuando habla del exilio de Helena, se refiere o utiliza a Helena como el símbolo de la belleza. Ustedes saben que París obtiene de alguna manera a Helena gracias a que se la da a Afrodita, ¿no? A partir de una disputa entre las diosas, Hera, Atenea y Afrodita. París, ambas, que las tres quieren una manzana dorada, en fin, y entonces París es el juez, el que tiene que determinar, digamos, a quién se la va a otorgar, y cada una le ofrece algo a París a cambio, ¿no? Entonces, una le ofrece ser el soberano del mundo, otro le ofrece ser el soldado, digamos, más fuerte, y Afrodita le ofrece la mujer más hermosa del mundo, que va a ser Helena, ¿no? Entonces, esta representación que Camus va a utilizar de la belleza griega, ¿no? ¿Qué dice Camus? Que hemos exiliado a la belleza, pero a la belleza griega. ¿A qué se está refiriendo con esto? ¿Qué es la belleza griega? Bueno, la idea de la belleza griega, como él la plantea, es un valor que está asociado a un límite. La belleza como asociada a un límite, la belleza entendida como la mesura, la belleza entendida como proporcionalidad, la belleza entendida como armonía de partes proporcionadas, una armonía dinámica, pero fundamentalmente
asociada a límite. Nosotros, cuando pensamos en la belleza en los griegos, casi espontáneamente nos remitimos probablemente a un criterio estético, ¿no? Esta idea de estos cuerpos maravillosos que expresaban las esculturas griegas, sus proporciones, su simetría. Pensemos en una obra como el Partenón, por ejemplo, estas líneas, este culto a la simetría y a la proporcionalidad. Pero Camus, cuando habla de la belleza como valor y del exilio de la belleza en la contemporaneidad, no solamente se está refiriendo a la belleza como un criterio estético únicamente, es mucho más que eso. Se está refiriendo a la belleza como valor, como parte de una cosmovisión de lo griego, una belleza que atraviesa todo el ordenamiento de lo griego. Lo político, la mitología, está presente en su literatura, en la épica, en la lírica, en la tragedia, está presente en la filosofía. Es una cosmovisión que tiene que ver y que está asociada con esto que dijimos al principio. Voy a leer un pequeño apartado de el texto como para que se vea, ¿no? ¿A qué se refiere o cómo es que está definiendo la belleza griega Camus? Dice, el pensamiento griego se ha resguardado siempre en la idea de límite. No ha llevado nada hasta el final, ni lo sagrado ni la razón, porque no ha negado nada, ni lo sagrado ni la razón. Lo ha repartido todo, equilibrando la sombra con la luz. Esta idea de pensar a la belleza asociada al límite, de pensar a la belleza como algo que no lleva nada hasta el final, es esta belleza que Camus considera que se ha exiliado. Pensemos la belleza presente en todo, por ejemplo en la política, la idea de democracia, ¿no? El proceso de la gestación de esta forma de gobierno, de la democracia, que es tan distintiva en el mundo antiguo, que se diferencia tanto del resto de las formas de gobierno, es un esfuerzo hacia esa belleza entendida como la proporcionalidad, entendida como el límite. Para ellos la tiranía, el gobierno de una sola persona, ¿no? Era entendido como un exceso. Hay todo un proceso de siglos para llegar a esta forma de gobierno que puede ser entendida en esta clave también, ¿no? De una belleza como asociada al límite. Pensemos también, por ejemplo, en la filosofía, que es la filosofía como disciplina en Occidente que surge en el siglo VI antes de Cristo. Podemos encontrar allí a la identificación que la historiografía hoy hace de los primeros filósofos, y que Heidegger, por ejemplo, en un estudioso de los griegos, en un libro que se llama Paideia, los ideales de la cultura griega, él define, cuando habla del surgimiento de la filosofía, como un desarrollo progresivo de la racionalidad en la concepción religiosa expresada en los mitos. Esto es, traducido, es la razón como una nueva forma, como un nuevo principio para intentar comprender la realidad, ¿no? Va avanzando la racionalidad sobre esta concepción religiosa expresada en los mitos, y esto es justamente la filosofía, el intento de explicación racional de la realidad. Pero dice Camus en su texto que este avance de la racionalidad no es, para utilizar sus palabras, hasta el final. No niega, dice, un filósofo como Platón, por ejemplo, que nadie va a negar su categoría de filósofo. En un filósofo como Platón, dice Camus, convive la razón, lo sagrado, el sinsentido. Es decir, el griego no niega, la introducción de la razón no niega lo sagrado, ¿no? Hay ahí una convivencia, habrá un predominio de uno sobre otro, pero no hay
nada que vaya hacia el extremo, porque hay un respeto de ese límite, ¿no? Cosa que él dice no pasa en la contemporaneidad. Entonces, la idea de belleza asociada con un límite, al límite, pero también la idea de justicia asociada al límite, que está presente también en este texto, la diké, la justicia, cómo es entendida la justicia como un valor que tiene relación con la belleza en los griegos. ¿Tiene que ver con qué? Tiene que ver con una justicia como garante, ¿no? Como aquella que custodia el mantenimiento de los límites de cada cosa. ¿Y qué quiere decir el mantenimiento de los límites de cada cosa? Bueno, que cada cosa sea fiel a su propia condición, a lo que hace que sea lo que es, ¿no? Esta idea entonces de pensar a la justicia como custodiando o garantizando que cada cosa sea fiel a su condición, respete su condición, es una idea de justicia, dice Camus, muy ajena a la contemporaneidad. La contemporaneidad que busca desenfrenadamente, dice él, la justicia total, ¿no? Esta idea de entender a la justicia como aquella que intenta preservar los límites de las condiciones de cada cosa. Y cuando decimos esto, digamos, no tenemos que pensar que hablamos de preservar los límites de la condición humana solamente, ¿no? Esta idea de límite está aplicado a todo el universo en el caso de los griegos, ¿no? También a la naturaleza física. Fíjense que hay una parte en el texto de Camus en donde él menciona a Heráclito, ¿no? Uno de los primeros filósofos, los metafísicos llamados, otros la historiografía la llaman los presocráticos, estos filósofos que reflexionaban sobre el principio originario del universo, ¿no? ¿Cuál ha sido el elemento que origina esta multiplicidad que es el universo? Y menciona Heráclito, menciona un fragmento de Heráclito en el texto, y Camus dice, Heráclito imagina que la justicia le pone límites al universo, ¿no? Y entonces cita un texto que dice, el sol no rebasará sus límites. Si lo hace, las erinias, defensoras de la justicia, darán con él, ¿no? Esta idea de todo debe ser fiel a su condición. El sol no puede rebasar sus límites. La justicia es el garante de que los límites de cada cosa se mantengan, ¿no? También lo podríamos ver, aunque no lo cita Camus, en Anaximandro, pensando también en los presocráticos, que considera que, o que identifica como el principio originario del universo a la Peiron, que podríamos traducirlo como lo indefinido, como lo ilimitado, ¿no? Esta idea de pensar que el universo es el producto de lo ilimitado, es el límite, es lo definido que surge de lo indefinido. Ya estructuralmente se piensa a el universo definido, al universo con límites, ¿no? En donde el sol tiene que ser sol, no puede rebasar sus límites, ¿no? La idea de Pitágoras, en todo caso, como las cosas son números, ¿no? Esta idea de pensar una articulación universal relacionada a leyes, relacionada al orden, en el caso de Pitágoras, no solamente en el universo, en la astronomía también, en la música, ¿no? Entonces, un universo, en el caso de los griegos, pensado como cosmos y no como caos, ¿sí? Piensen ustedes que etimológicamente la palabra cosmos, que es la que se utiliza, la que los griegos utilizan para hablar del universo, implica o significa orden, ¿no? Y es justamente lo opuesto a caos. Entonces, en todo lo griego está presente esta belleza entendida como lo asociado al límite. Incluso también Camus en su texto habla de
la relación entre la naturaleza humana y la naturaleza física, que la belleza también tiene que ver con conservar ese equilibrio entre la naturaleza humana y la naturaleza física, y que de algún modo los griegos lo hacen, y que esto está absolutamente quebrado en la modernidad. Él dice en un momento que le hemos vuelto la espalda a la naturaleza humana, que nos avergonzamos de la belleza, ¿no? Porque, y bueno, porque se ha rebasado, se ha rebasado un límite, se ha roto el límite en esta relación, claramente del lado del ser humano en relación a la naturaleza. La relación asimétrica de poder del hombre frente a la naturaleza ha ido aumentando y potenciándose claramente con los siglos, y estamos en un momento en donde el grado de dominación inescrupulosa de la del ser humano hacia la naturaleza, bueno, alcanza ya límites en donde podríamos decir que, no sé, la realidad supera la ficción, ¿no? Este ser humano depredando la naturaleza. El límite está absolutamente quebrado. Hay un exceso, ¿no? Y por lo tanto hay una injusticia aquí, ¿no? Claramente Helena está exiliada en esta relación porque se ha roto todo límite, ¿no? Y que lo podemos ver no solamente en las acciones, ¿no? que hemos hecho como seres humanos en relación a la naturaleza. En el sentido, por ejemplo, uno puede ver el grado de contaminación ambiental, el grado de contaminación de los ríos, y cómo, por ejemplo, ahora, fíjense cómo en este momento, ¿cuánto ha pasado de la pandemia? 2 meses. Levantar el pie del acelerador, del carácter depredador hacia la naturaleza, ya ha dado muestras, ya se ha visto, ¿no? Esto de la gente subiendo los ríos cristalinos, la gente subiendo los ríos donde de nuevo hay peces. Muchos habrán visto esta imagen que se ha viralizado de Venecia, pero los otros días me llegaron, por ejemplo, una imagen de unos ríos de Santiago del Estero, pero absolutamente rebasado peces, en un río en donde esto había... Sí, idea de las prácticas, ¿no? Hasta dónde han llegado a las prácticas de esa dominación, de ese exceso. Ahora que se ha desacelerado esto, ¿sí? Realmente podemos ver esas consecuencias, las consecuencias de traspasar los límites. Dice, bueno, me alegro mucho, Graciela, me alegro mucho que estés del otro lado. Entonces, no solamente esto de las prácticas, sino también lo que señala Camus cuando dice nos avergonzamos de la belleza. Lo que está diciendo es, ¿de qué nos avergonzamos? Nos avergonzamos de mantener el límite, nos avergonzamos de no ir por todo, de no ir por la totalidad, porque está en el hombre contemporáneo ir por todo, el ansia de la totalidad, ¿verdad? Entonces, la idea no solamente es las acciones que muestran esa ruptura de equilibrio entre la naturaleza humana y la naturaleza física, sino también la idea contemporánea de la naturaleza física, ¿no? La cosmovisión, la idea mundo que tenemos en la contemporaneidad, de alguna manera deja traslucir Camus, es una idea en donde la naturaleza se nos presenta ajena. No nos pensamos naturaleza. No hablamos de naturaleza humana y naturaleza física. Hablamos de hombre-naturaleza. Estamos planteando una dicotomía que está mostrando que le damos, como dice Camus, la espalda a la naturaleza. No está integrada en nuestra idea mundo el pensarnos naturaleza. Y esto es porque se ha quebrado el límite, y esto es porque se ha generado un exceso, ¿no? Y esto es porque Helena está exiliada, como señala Camus. Por eso él va a decir, es indecoroso proclamarnos como hijos de Grecia. Dice, y si lo somos, en todo caso, somos hijos renegados de Grecia. Hola Inés, qué gusto que estés del otro lado. Somos hijos renegados de Grecia, dice él, porque justamente estamos en las antípodas
de esta idea y de esta manera de pensar nuestra cultura. Los contemporáneos, en definitiva, nos diferenciamos de los griegos porque estamos ejerciendo, y esto de alguna manera señala Camus, un culto al exceso. Tenemos una ansia al infinito, del infinito, tenemos una búsqueda del absoluto. Entender el mundo contemporáneo es entendernos desde el exceso, desde la búsqueda desenfrenada del absoluto, desde la necesidad del infinito. Y esto es ni más ni menos que exiliar a Helena, que rebasar los límites, que quebrar, que no ser fieles a la condición de lo que cada uno es, ¿sí? En el texto hay un ejemplo, uno de los tantos ejemplos que Camus señala para mostrar esto, ¿no? Los contemporáneos rendimos culto al exceso, por lo tanto estamos en las antípodas de la idea de límite asociado a la belleza, con el ejemplo de Odiseo y Calipso, ¿no? Ahí lo menciona el ejemplo de Odiseo y Calipso, y ustedes seguramente tienen si no han leído, por ejemplo, la Odisea de Homero, sí, una idea general de quién es Odiseo. Odiseo es uno de los héroes aqueos, triunfadores en la guerra de Troya, que cuando vuelve a su patria, a Ítaca, tiene, por un montón de motivos que ahora no nos darían los tiempos, pero tiene un montón de avatares para llegar, tarda 10 años en llegar a su patria, pasando miles de obstáculos, el barco sometido a los vientos, qué sé yo. En una de todas estas aventuras encalla en una isla donde está la diosa Calipso. Y la diosa Calipso entonces lo quiere retener a toda costa y le ofrece de todo, ¿no? Desde su lecho hasta manjares, una vida realmente como la de los dioses. Pero claro, Odiseo quiere volver, ¿no? Y pasan años ahí en esta isla, y cuando ya Calipso ya no sabe qué hacer para retenerlo, ya entiende que queda poco para que Odiseo se vaya, le ofrece finalmente una decisión, que es, le ofrece la inmortalidad, le ofrece la juventud eterna si se queda con ella. Por el contrario, si decide irse, ¿no?, a su patria, conservando la mortalidad. Frente a esta decisión, dice Camus, Odiseo decide irse a su patria, es decir, rechaza la inmortalidad y la juventud eterna. Y dice Camus, esto es incomprensible en la contemporaneidad. No podemos entender cómo Odiseo rechaza la inmortalidad y la juventud eterna, porque nosotros somos aquellos que van a buscar el absoluto. Nosotros somos los que vamos por todo. Nosotros somos los que vamos hasta el final. Es la simpleza de esta decisión de Odiseo de rechazar la inmortalidad y la juventud eterna y volver a su patria, dice Camus, nos es incomprensible. Y esto es porque de alguna manera Odiseo lo que hace al rechazar esto es comprender los límites de su propia condición, la condición humana, que es finita, es mortal, ¿no? Cuando Odiseo toma esta decisión, lo que está haciendo es no rebasar los límites, ¿sí? Está entendiendo, comprendiendo y respetando su propia condición humana, su finitud, su mortalidad, ¿no? Hay una palabra que tienen los griegos para hablar de el exceso en el ser humano, ¿no? La ruptura de estos límites, que es la palabra ibris, ¿sí? La palabra ibris es una palabra que uno la podría entender, como digo, como el traspaso de los límites de la condición humana, y que
¿Qué era para los griegos traspasar los límites de la condición humana? Quebrar estos límites. Bueno, era pretender ser inmortales, era ejercer la dominación, el poder político de modo tiránico, el exceso. Por eso para ellos, por ejemplo, una forma de gobierno unipersonal ya de por sí era un exceso, era un peligro, ¿no? Y por eso, como decíamos anteriormente, todo este esfuerzo por una forma de gobierno tan distintiva en el mundo antiguo, como va a ser la democracia. Querer ser como dioses es el exceso de ibris, ¿no? La posesión absoluta del conocimiento es exceso de ibris. Por ahí también en el texto va a hablar de Sócrates y va a decir justamente que en la idea de Sócrates como filósofo estaba el hecho de que Sócrates partía a buscar el conocimiento desde el reconocimiento de su propia ignorancia, es decir, la idea de pensarse con límites, la idea de pensar la humildad de entender que la búsqueda del conocimiento nunca va a lograr el conocimiento absoluto, nunca va a lograr la posesión de ese conocimiento y que el paso obligado para esa búsqueda es el reconocimiento del límite. Esta frase que se le atribuye a Sócrates, solo sé que no sé nada, que no es exactamente así, pero que tiene que ver con esta idea de reconocer el límite como el paso inicial, ¿no?, para una búsqueda, en este caso del conocimiento. Por lo tanto, la posesión absoluta del conocimiento o la idea, querer ser como dioses, la inmortalidad, el poder tiránico, todo esto era ibris, era el exceso de ibris que se pone de manifiesto en todo lo que es lo griego. Pensemos, por ejemplo, en algunas tragedias, como la tragedia de Edipo Rey, de Sófocles. Bueno, una de las acusaciones que el coro le va a hacer en algún momento a Edipo era un exceso de ibris, ¿no? Era que estaba traspasando esos límites. Lo mismo podremos pensar de una tragedia como Antígona en el caso de Creonte, ¿no?, que era el rey en ese momento, que también se lo acusa como, como un exceso de ibris. Entonces, esto estaba muy presente, insisto, en la cosmovisión, la cultura griega, ¿no? Y entonces Camus dice, bueno, claramente no somos hijos de Grecia, rendimos culto al exceso y también en alguna parte del texto él historiza esto, es decir, ¿por qué hemos llegado a esto, ¿no?, a ser aquellos que buscan el absoluto, que van hacia el exceso, que rompen todo límite de las condiciones, de la condición humana? Y entonces él, cuando historiza, hace ancla en un acontecimiento que reconoce Nietzsche como el principio, de alguna manera, del ser existencial moderno, que es la muerte de Dios, ¿no? Este acontecimiento que señala Nietzsche como, insisto, el ser existencial moderno, que es la muerte de Dios. Camus lo acepta, pero además lo interesante es que él, de alguna manera, señala las consecuencias de esta muerte de Dios, ¿no?, en la contemporaneidad. Y él dice, muere Dios en la conciencia del hombre, ya no está presente, es que no se puede volver atrás de eso. Pero ese trono divino no queda erradicado cuando Dios muere, es ocupado por otro. Por lo tanto, la teocracia continúa. Esto ya de por sí es un exceso, pensándolo desde el criterio griego. Murió Dios, pero el sistema jerárquico mantiene, y ese trono es ocupado por otro, es ocupado por el hombre sometido a la razón instrumental, ¿no?, por el hombre del exceso, por el hombre de la búsqueda del absoluto, y este hombre que está ocupando este trono comete excesos a lo largo de la historia. El positivismo, podríamos entenderlo, que de hecho toda la literatura de Camus de alguna manera
lo denuncia, el positivismo como la radicalización de la razón, de la mano de la ciencia y la tecnología, pero también el exceso del irracionalismo, ¿no? Con la entronización de la voluntad de poder y los totalitarismos que eso dio a luz, ¿no? El hombre del exceso está ocupando ese trono, muerto Dios, va a decir. Muerto Dios, dice en una parte del texto, no quedan más que la historia y el poder, ¿no? La civilización está barbarizada, va a decir. Incluso volviendo parafraseando al mismo Camus, cuando él, en esta cita que hemos leído, que él dice que el pensamiento griego no ha llevado nada hasta el final, ni lo sagrado ni la razón, porque no ha negado nada, ni lo sagrado ni la razón. De alguna manera él da a entender en esta historización que va a hacer también en su ensayo, que la historia se encargó de ir alternando este exceso. Hubo un momento en donde se llevó hasta el final lo sagrado y se negó la razón. Se llevó hasta el final la fe, negando la razón, el medioevo. Y hubo una época, ¿no?, en donde se lleva hasta el final a la razón, negando la fe, ¿no?, que es la modernidad. Entonces, esta idea de exceso, ¿no?, que está marcando él, y que en tal condición él va a presentar, por ejemplo, en su ensayo a Hegel, de alguna manera, como en las antípodas de esta idea griega, de este valor de la belleza griega, lo presenta en las antípodas porque de alguna manera Hegel es el filósofo del absoluto. Esta idea del absoluto, no tenemos, digamos, por cuestiones de tiempo no vamos a entrar en Hegel, que es todo un tema, pero entender a una idea del absoluto relacionada con la inmanencia y a una idea del absoluto en donde la realidad se identifica con la razón y la razón se identifica con la realidad. Hegel es el filósofo del absoluto y en este sentido y en esta clave es el absoluto el exceso, es la ruptura del límite, es lo que señala la injusticia, ¿no? Bueno, a mí me pareció muy interesante este texto para pensarlo desde la pandemia. Yo creo que es un texto que tiene mucha vigencia hoy. A veces parece que estuviera escrito hoy, ¿no? Si uno, por ejemplo, pudiese pensar la pandemia en la clave que está planteada este texto, uno podría decir que la pandemia es vivir las consecuencias del exceso. Que esta pandemia que estamos viviendo es vivir las consecuencias del exceso, ¿no? Y que de alguna manera estamos siendo castigados por las erinias, como decía el texto el fragmento de Heráclito, defensoras de la justicia. Las erinias han dado con nosotros, ¿no? Esta pandemia entendida en esta clave podría verse así. Creo yo que el problema mayor tal vez no son los estragos que hacen los excesos, que marca Camus como la tragedia de la contemporaneidad, el hombre del exceso, la ruptura del límite, el no entender cuál es nuestra condición, el no comprenderlo o el no aceptarlo, en todo caso. Quizás el problema mayor, insisto, no es los estragos que hacen estos excesos, que ya es un tema, digamos. Uno puede pensarlo al virus como los estragos de un exceso. Uno puede pensar los desastres ecológicos como los estragos de un exceso. Uno puede pensar las tiranías políticas. Hay muchos líderes dando vuelta que son mono con gilet en este momento. Uno puede pensar las tiranías políticas como estragos, productos de excesos, pero también las tiranías económicas. También hay tiranías económicas que hacen estrago, fruto del exceso. También hay una discusión que está en este momento muy vigente, que es la discusión sobre el tema del patriarcado, ¿no? ¿Por qué no pensar al patriarcado como un exceso de la cultura, ¿no? Y sufrir las consecuencias de ese exceso?
Pero insisto, creo yo que el problema mayor ni siquiera está tanto en las consecuencias de un exceso como en la naturalización de ese exceso en nuestras sociedades. Hay un grado de naturalización en ese exceso, de esos excesos, que los tolera, que lo permitimos, que lo toleramos, ¿no? Y lo podemos ver en muchísimos casos. Yo, no sé, se me ocurre, por ejemplo, para buscar, ver hasta detalles bien concretos, ¿no? Se me ocurre ahora pensar, por ejemplo, en una frase de una canción de Gieco, la canción de la memoria, que dice, hay una parte que dice: ¿cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? ¿No? ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Esto es un exceso, ¿no? Esto que nos pasó es un exceso. Leí ayer, por ejemplo, una nota, un comentario, que la verdad que ya con tanta información no me acuerdo bien qué era, pero que hablaba de esta necesidad que tenemos, este apremio que tenemos porque los biocientíficos descubran algún tipo de cura, una vacuna, algún tipo de cura a este virus que estamos experimentando todos, ¿no? Pero al mismo tiempo que señalaban esta especie de exigencia desesperada de las sociedades de que los biocientíficos trabajen denodadamente para encontrar una cura, una vacuna y demás, estaba el hecho de que planteaban de que el sueldo promedio en Europa de un biocientífico, el sueldo promedio mensual, ¿no?, de un científico en Europa, bien pago, trabajando en una institución reconocida, era de aproximadamente 1.800 euros mensuales. Y lo que percibía mensualmente un futbolista reconocido, futbolistas reconocidos en Europa, por ejemplo, Ronaldo, supongamos, era de 1.000.000 de euros mensuales. Biocientífico, 1.800 euros mensuales, 1.000.000 de euros un futbolista. Un exceso, ¿no? Ahí hay una muestra de cómo se han rebasado los límites. Pero no solo eso, sino de que, más allá de que lo veamos, cómo lo toleramos, ¿no? Esta idea de tener naturalizada estas cosas porque son parte de las reglas de juego de un sistema del que formamos parte, ¿no? Camus nos propone recuperar a Helena, es decir, él no solamente demanda y señala que hemos exiliado a Helena de la contemporaneidad, sino que él propone recuperar a Helena, ¿no? Recuperar a Helena de alguna manera nos va a alejar de las tiranías económicas, de las tiranías políticas, de las tiranías culturales. Recuperar a Helena implica alejarnos de los fanatismos. Recuperar a Helena significa o implica aceptar o comprender los límites de nuestra condición. Y la verdad que para terminar diciendo algo un poco más, porque ya creo que estoy media pasada con el tiempo, de Camus, la literatura, la filosofía de Albert Camus es un acto de inconformismo. Pero hay que entenderlo no como un acto de inconformismo pasivo, sino que en esta propuesta, ¿no? No solamente en este texto, sino en toda su literatura, pueden, por ejemplo, leer La Peste y ver esto. Hay un inconformismo activo, ¿no? Él, en este caso, está proponiendo recuperar a Helena, es decir, volver a los límites, salirnos de los excesos, dejar de buscar el absoluto, porque esto es la fuente de todas las injusticias. Y él propone justamente la lucha por la justicia, por la dignidad humana, contra las injusticias, ¿no?
Y el camino que propone él en casi toda su literatura tiene que ver con la solidaridad. Él propone a la solidaridad como ese camino. Me parece que en los tiempos que estamos atravesando vuelve a reeditarse esa palabra, ese concepto, y que me parece interesante que podamos pensar, ¿no? Nosotros no estamos en la pospandemia como él estaba en la posguerra cuando escribió esto, estamos atravesándola, estamos en el medio del temblor, pero sabemos que va a haber una sociedad diferente después de esta pandemia. Bueno, ¿qué queremos hacer, no? Qué interesante es que podamos pensar cuán diferente y en qué sentido queremos que sea diferente, ¿no? Vamos a intentar recuperar a Elena, nos parece que es necesario recuperar a Elena en el mundo contemporáneo en el que estamos, es una pregunta que dejó abierta, y aquí digo, María del Sagrario, hola María, me alegro que estés del otro lado. Con esto terminamos la charla de hoy. Si tienen algo para comentar, pueden escribir al grupo. Voy a ver si puedo subir ahí al Facebook un enlace para que puedan entrar al texto del exilio de Elena de Albert Camus, pero si no, ya saben ustedes con escribir, ¿no? Exilio de Elena de Albert Camus, directamente pueden acceder a ese texto y leerlo y hacer sus propias reflexiones y buscar sus propios sentidos. Les dejo un abrazo enorme, nos vemos en la próxima.